En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos viendo el crecimiento de la unión con Dios en el ejercicio de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La caridad la hemos visto aplicada en el santo abandono. El autor continúa ahora mostrando textos de don Columba Marmio en donde habla de la caridad en el amor al prójimo. Bien, y comenta así: el amor de Dios lleva consigo el amor al prójimo, por consiguiente la vida de unión con Dios implica inevitablemente la caridad con el prójimo. Necesariamente el que ama a Dios ama al prójimo. Si no amas al prójimo, no amas a Dios. Y como el amor a Dios es constitutivo de su unión con Él, el que no ama al prójimo no está unido a Dios. Entonces la necesidad, ¿no?, de amar al prójimo para esta unión con Dios y el crecimiento de esta unión con Dios se va a dar también en la medida que crezca nuestro amor al prójimo. Bien, 7 puntos en los cuales podemos clasificar los textos que se encuentran sobre el amor al prójimo de don Columba Marmio en sus cartas de dirección espiritual. En primer lugar, la necesidad de amar al prójimo. Y así le escribe a una religiosa: lo que la detiene es el no haberse entregado bastante a Dios en sus miembros. Usted quisiera ir a Dios sola, ocupándose únicamente de su perfección individual. Pero Dios se presenta a nosotros unido a su Hijo, y en Él a toda la Iglesia. Si pudiera salir de ese estancamiento, haría grandes progresos. Bien. Segundo lugar, sobre la bondad de los sentimientos. Y en esto hemos dejado varios textos, igualmente siempre pocos en comparación a todos los textos que se pueden encontrar, pero hemos dejado varios textos porque puede ser un error frecuente entre algunos religiosos la represión de la propia sensibilidad en modo indebido, pensando o catalogando a la sensibilidad como algo malo de suyo, cuando en realidad la sensibilidad de suyo es buena. Es verdad que hay que tener precaución en que no se desordene, pero de suyo es buena y por lo tanto el reprimirla como si fuese mala es un error, ¿no? Bien, entonces este segundo punto es importante, sobre la bondad de los sentimientos. ¿Y por qué es importante? Porque si uno metodológicamente reprime todos sus sentimientos y se comporta como una persona sin sentimientos, va a faltar muchas veces a la caridad de vida hacia el prójimo, y entonces no se va a poder unir bien a Dios. Bien, entonces esta serie de textos es importante. El autor los presenta así: don Columba Marmio quería que la práctica de la caridad hacia el prójimo fuese a la vez humana y sobrenatural, sin escrúpulos. Una caridad
humana. Y así escribe don Columba Marmio a una religiosa: Dios espera que toda criatura le ame y le sirva según su naturaleza. Los ángeles deben amar a Dios de una manera angélica, es decir, sin corazón ni sentimientos ni afectos, porque nada de esto poseen. Mas espera que el hombre le ame humanamente, es decir, con todo su corazón, alma, fuerza y espíritu, y a su prójimo de la misma manera. No somos ni espíritus ni sombras, sino seres humanos, y no podemos subir más alto que a una humanidad perfecta elevada por la gracia. Entonces, Dios quiere que lo amemos a Él y que amemos al prójimo como hombres, sí, con la gracia sobrenatural, pero como hombres. Y el hombre tiene sensibilidad. Entonces, el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo involucra de alguna manera también la sensibilidad. Y reprimirla absolutamente sería un error que nos llevaría a la falta de caridad. Otro texto: entre las cosas que Dios nos ha dado para conducirnos a Él y para hacernos posible nuestro destierro aquí abajo, está el amor y el afecto de los seres que nos rodean. ¿Quién ha puesto en el corazón de la madre el amor hacia su hijo? Dios. Y por lo tanto podría desagradarle que aceptásemos ese gran don. Le escribe a una religiosa que reprime lo que siente hacia el amor de su mamá. No podríamos soportar que se nos obligase a conducirnos como almas sin cuerpos, siendo así que a pesar de nuestra voluntad nos hallamos envueltos en los sentidos, los afectos y los lazos humanos. Otro texto: use de los afectos como usa de las demás criaturas. Esto está bien, es el principio y fundamento de San Ignacio, ¿no? El principio y fundamento no dice que no tenemos que usar de las criaturas. No dice que las criaturas son malas. No. Todo lo contrario. Dice que hay que usar de las criaturas. ¿No? Hay que usar de las criaturas porque las criaturas fueron creadas para el hombre, para que el hombre se sirva de ellas. ¿No? Entonces hay que usar de las criaturas. Lo que no hay que hacer es usarlas de modo desordenado. Es decir, usarlas para algo que no sea amar a Dios. Del mismo modo los sentimientos. Del mismo modo los afectos. ¿No? Hay que usar de los afectos. Pero de modo ordenado, para unirnos a Dios. No es que los afectos haya que reprimirlos sistemáticamente. Hay que tener cuidado y hay que ver cómo hacemos para que no se desordenen, eso sí, pero que hay que usarlos para amar a Dios, hay que usarlos para amar a Dios y al prójimo. Entonces le dice a una religiosa: use de los afectos como usa de las demás criaturas. No descansará usted en las criaturas si desea usar de ellas según la voluntad de Dios. ¿Sí? Este descansar es desordenado, ¿no? No se desordenará usted con las criaturas si desea usar de ellas según la voluntad de Dios. Tampoco se desordenará con los afectos si los usa para amar a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y pone como ejemplo Santa Teresa. Mira a Santa Teresa llevando a su sobrina al convento con ella, a San Francisco de Sales y Santa Chantal, a San Agustín llorando a su madre, sin el más mínimo apego, sin el más mínimo apego. ¿No? Entonces, San Agustín lloraba por su mamá y no es que estaba apegado. Y ese llanto que San Agustín, sensible, afectivo, que San Agustín tenía por su mamá era perfectamente ordenado y era un acto de caridad. Otro texto: la idea que usted tiene de Jesús es muy rastrera. No es absolutamente como usted se lo imagina. Su corazón, el corazón de Jesús, es inmenso como el océano. Es un verdadero corazón humano.
lloró lágrimas verdaderamente amargas a la muerte de Lázaro. No espera que sea usted un espectro con un alma, no. Desea que conserve su corazón de mujer tal como lo creó, deseoso de recibir y prodigar amor, y quiere que cuando se separe de los seres amados, lo sienta profundamente. ¿Sí? Le escribe a una religiosa que reprimía ciertos sentimientos hacia sus papás que había dejado por entrar al monasterio, ¿no? Cuando esos sentimientos no tenían nada de malo. Todo lo contrario, Dios los quería y quería que siga amando a sus papás, incluso que lo sienta, aunque ordenadamente, evidentemente. Bien, entonces, es nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo es un amor humano, por tanto no es solo espiritual, sino también sensible, porque el hombre es un espíritu con sensibilidad. Y reprimir absolutamente la sensibilidad sería reprimir un elemento humano que interviene en el modo de amar que el hombre tiene, ¿no? De modo tal de que reprimir la sensibilidad de modo así absoluto estaría mal, porque le estaría quitando un elemento que hace al amor humano. Sin embargo, con la sensibilidad es evidente que hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque si bien es parte del amor humano, está el riesgo que se desordene, de modo tal de que hay que usarla con precaución. Del mismo modo que el principio y fundamento habla del uso de las criaturas. Hay que usarlas, sí, pero con precaución, tanto cuanto. Bien, así también los afectos, usarlos, pero con precaución, tanto cuanto. ¿No? Por eso es que tiene que ser prudente y muy prudente el uso de los afectos. ¿Por qué? Porque evidentemente es verdad que se pueden desordenar muy fácilmente, sobre todo en las almas que todavía no han hecho una gran renuncia de sí mismas. Y entonces así escribe a una religiosa: las ternuras y las manifestaciones de esa ternura de la cual me habló, sin ser necesariamente pecado, son concesiones a la naturaleza que terminarán por debilitar su virtud. Cuando se ha llegado a la perfecta dilección, es decir, cuando se ha muerto respecto a las criaturas, ¿sí? Cuando ya el alma está totalmente purificada, comienza una nueva vida en la cual se puede amar sin temor, porque entonces el principio único de este amor es el amor de Dios. O sea, cuando uno ya se ha purificado totalmente y está totalmente ordenado a Dios, los afectos se pueden usar sin temor porque son afectos perfectamente ordenados, porque uno ya se ha purificado totalmente. Entonces es verdad que cuando uno llega a cierta perfección puede usar con cierta tranquilidad de los afectos. Pero cuando uno ha llegado a cierta perfección, porque si uno no ha llegado a esa perfección, los afectos pueden ser muy peligrosos, se pueden desordenar. Por eso a esta religiosa le dice: pero aún no ha llegado usted allí. Tendrá que pasar por muchas pruebas antes de poder entregar su corazón sin temor. Tendrá que pasar por muchas pruebas antes de poder usar sus afectos sin temor. Pero por el momento, tenga mucho temor, mucho cuidado en usar sus afectos, porque usted tiende todavía muy fácilmente al desorden. Bien, ¿cómo sé que ya he llegado a purificarme lo suficiente como para
no tener tanto temor del desorden de mis afectos. Bien, y contesta don Columba Marmio, la señal de haber llegado a este estado es el no necesitar ya de estos afectos. Entonces cuando la necesidad de darle un abrazo a mi mamá, no es que me pongo a llorar y me desanimo porque no le puedo dar un abrazo a mi mamá porque está lejos, sino que lo acepto totalmente con alegría por la voluntad de Dios. Entonces cuando esté mi mamá al lado, la voy a poder abrazar con toda tranquilidad porque sé que no me voy a desordenar en eso. ¿Por qué? Porque cuando no está mi mamá, lo acepto también con felicidad, porque es la voluntad de Dios. En cambio, si cuando no está mi mamá estoy recontra súper triste y súper deprimido y estoy continuamente llorando porque mi mamá no está, y cuando esté mi mamá y la abrace, y probablemente en ese abrazo haya un afecto demasiado natural que me impida el ejercicio de la virtud sobrenatural, ¿no? Entonces eso, la señal de haber llegado a este estado es el no necesitar ya de estos afectos. Pero si se siente uno triste y como desamparado cuando se haya privado de ellos, es señal segura de que esos afectos son en parte naturales, imperfectos, y que pueden debilitar el alma y llegar a ser ocasión de caídas. Bien, cuarto punto, alegría. El verdadero amor al prójimo consiste o implica el que uno esté alegre y trabajar por alegrar al prójimo. Y así le dice a una nena cuyos papás estaban muy tristes por un luto. Les dice así: su importante deber es consolar a papá y mamá. Esté siempre alegre, sea un ángel de paz, y Jesús la amará mucho, porque tomará como hecho en honor suyo todo lo que haga por sus queridos padres. Quinto, no juzgar. Y en esto también hemos dejado más textos porque también nos parece importante. O sea, todo nos parece importante, pero en esto nos parece que vale la pena poner algún texto más. No juzgar. Es parte de este amor al prójimo que tenemos que practicar. Tenga especial vigilancia en lo que se refiere a la caridad y esté segura de que cada vez que sea dura con el prójimo en pensamientos y en palabras, su corazón no está inspirado por el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, su corazón no está con el corazón de Jesús cuando usted se dedica a juzgar a la gente. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús es un océano de compasión por nuestras miserias y ama particularmente a las almas que jamás se permiten juzgar duramente al prójimo. Santa Catalina de Siena jamás se atrevía a juzgar mal del prójimo, aun cuando se tratase de actos abiertamente malos, y nuestro Señor le manifestó cuánto le agradaba esta manera de obrar. Otro texto. Procure cuanto sea posible no ocuparse de las imperfecciones de los demás, siempre que no esté encargada de ello. Es una artimaña del demonio que trata de hacerle perder mérito y gracia. No quiere Cristo que juzguemos al prójimo, a no ser que el deber nos obligue a ello. Otro texto. Lo que a menudo nos impide vivir en el recogimiento, tan necesario para la unión con Dios, es el ocuparnos demasiado de los demás. Ocuparnos no en hacerle la caridad, porque eso te lleva al recogimiento y al amor a Dios, sino ocuparte en juzgar a los otros, estar continuamente mirando lo que los otros hacen, ¿no? No se detenga en juzgar a otros, ni crea que debe decir a sus superiores lo que le parece mal de sus hermanas.
a no ser cuando el deber la encargue de ello. Hay que santificar al instante todo pensamiento de esta, hay que sacrificar al instante todo pensamiento de esta naturaleza. Ruegue por las personas sobre quien recae su juicio, y si el demonio ve que cada pensamiento de este género que le presenta da lugar a una fervorosa oración, abandonará su táctica. Y continúa. Es evidente que hay casos en que no podemos aprobar la acción, pero no nos permitimos juzgar la intención. De esta saben solo Dios y el alma. Y mientras más experiencia tengo, mejor veo que solo la mirada de Dios puede discernir nuestra intención y el valor de nuestras acciones. Sexto, la oración. A una superiora dice: X, refiriéndose a una hermana, hace progresos en la oración y por lo tanto en la perfección, porque la oración y la perfección van paralelos. Cuanto un alma sea un alma más de oración, será un alma más perfecta, eso es así. Entonces esta hermana de la cual están hablando progresa en la perfección. ¿Por qué? Porque progresa en la oración. Y continúa. Gracias a Dios, estos progresos van acompañados de una perfecta sumisión a la obediencia y de una gran dulzura y condescendencia en su trato con los demás, sin lo cual sus progresos en la oración me serían sospechosos. Muy lindo texto, muy lindo texto. Muestra que la oración y por consiguiente la perfección crecen junto con la dulzura y condescendencia en el trato a los demás. Un alma que reza se une a Dios y cuanto más unida a Dios, más dulce es con las personas. Y si parece que rezamos, pero no mejoramos en el trato con el prójimo, y esa oración muy probablemente sea una falsa oración, como le pasó a la oración del fariseo en el templo. Sí, le hablaba a Dios todo, pero no era una verdadera oración. ¿Por qué? Porque juzgaba al publicano que estaba en el fondo del templo. Finalmente, el olvido de sí. Hay que olvidarse de sí mismo, ¿no? Y este texto que me ha gustado muchísimo. Mientras más conozco a religiosos y religiosas, más me convenzo de que la gran causa de sus miserias, ¿sí?, de que no avancen en la vida espiritual, se debe a que la mayor parte de ellos piensan demasiado en sí mismos y muy poco en Jesús y en las almas. Si de una vez por todas pudieran salir de ellos mismos y consagrar toda su vida a Jesús y a las almas, sus corazones llegarían a ser amplios como el océano y volarían por el camino de la perfección. Pasa muchas veces que nos preocupamos solamente por nosotros mismos, por nuestros apostolados, por nuestros frutos, por nuestros éxitos, y no avanzamos en la vida espiritual. En cambio, si nos preocupamos por el apostolado del prójimo, si nos alegramos por el éxito de nuestro hermano, si gozamos con sus alegrías, avanzaríamos, volaríamos en el camino de la perfección, dice Don Columba Marmio. Bien, y acá terminan los textos de Don Columba Marmio y queremos simplemente recordar la doctrina sobre las pasiones para, de alguna manera, insistir sobre la importancia de ese amor sensible, ¿no? Del cual habla
Dom Columba Marmio, ¿no? Porque puede ser que seamos un poco rigoristas y que veamos el amor sensible como algo malo, ¿no? Cuando en realidad es un complemento humano del amor racional que hace al acto de amor perfecto. Entonces, bueno, las pasiones, los afectos podríamos decir nosotros, se dividen en antecedentes, concomitantes y consecuentes. La pasión antecedente es la que es causa del acto y es la que motiva de alguna manera el acto. La pasión concomitante es la que se da junto con el acto y la consecuente es la que se busca intencionalmente. Entonces, antecedente, la mujer que ve un bebé lo enternece, la enternece totalmente y entonces va y lo ayuda y lo alza y le da un beso. Ese acto de caridad de alzar al bebé y darle un beso fue motivado por sus sentimientos, porque le causó mucha ternura. La concomitante, antes del acto no había ninguna pasión, alzó al bebé y mientras alzaba al bebé se le despertaron los afectos. La consecuente es la que se trata de un bebé horroroso y deforme que le da, que la espanta, pero para hacer el acto de caridad busca enternecerse por ese bebé, pobrecito, no lo que debe estar sufriendo. Y entonces busca generar afectos para hacerle más bien. Esa es la consecuente. Bien, ¿y cuáles son los principios morales? La antecedente disminuye la voluntariedad del acto. Entonces, una persona que obra por pasión, la voluntariedad de ese acto y los méritos, si estamos hablando siempre de actos buenos, la voluntariedad de ese acto disminuye, los méritos de ese acto disminuyen. La concomitante manifiesta la intensidad del acto. ¿Sí? La mujer levantó el bebé, lo alzó, lo cuidó y lo quiso tanto que ese quererlo le despertaron afectos. Ese quererlo voluntario les despertó los afectos sensibles. Entonces manifiesta la intensidad del acto. Y la consecuente aumenta la responsabilidad del acto, porque busca incluso, ¿sí? Entonces fíjense que en el caso de la concomitante y en el caso de la consecuente, el afecto sensible es bueno. Acá en la concomitante, el afecto sensible manifiesta la voluntariedad y los méritos de ese acto. La persona se arrodilló para rezar y le brotaron lágrimas. No es que porque estaba emocionada se fue a rezar o se fue a rezar para buscar afectos. No, se fue a rezar simplemente. Y rezando se le despertaron esos afectos. Esos afectos están mostrando la intensidad de ese acto y entonces esos afectos muestran el mérito que esa persona tiene. Son buenos. Y los consecuentes todavía más, ¿sí? Porque son afectos buscados para hacer un acto de amor más intenso. Entonces fíjense cómo los afectos pueden ser buenos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Como no tenemos un alma muy purificada tal vez y tenemos todavía mucho las heridas del pecado, puede ser que una vez despertados esos afectos, como nos solemos desordenar,
dominen el acto y pasen a ser antecedentes en lo que queda del acto, en lo que le sigue, en el próximo acto. Pasen a ser antecedentes y entonces empiecen a disminuir la voluntariedad del acto o incluso a cambiar el objeto del acto, a provocar un desorden en el acto, incluso a llevarnos a un pecado. Entonces, muchas veces, o algunas veces, no sé la cantidad, no interesa, conviene reprimir los afectos por temor a que se desordenen. Pero muchas veces conviene aceptarlos e incluso motivarlos porque son buenos. Entonces está en el discernimiento, evidentemente. Si es un muchacho joven que ve a una persona necesitada de ayuda, que está sufriendo mucho, y depende, porque si es un pobre maloliente, capaz que le conviene provocar afectos para ayudarlo más y hacer una ayuda más intensa. Pero si es una hermosa chica casada y demás, y capaz que le conviene no motivar tantos afectos, porque si bien tiene que hacerle el acto de caridad, la pobre chica necesita ayuda, es probable que se desordene y el acto cambie de objeto moral. Entonces ayudarla reprimiendo los afectos, ¿no? Entonces eso por prudencia. Claro que hay veces que hay que controlarlos y reprimirlos. En realidad controlarlos siempre. Claro que hay veces que hay que reprimirlos, pero no siempre. Y muchas veces son muy buenos. Y muchas veces ayudan mucho. De modo tal de que la persona que se decide a reprimir siempre todos sus afectos en realidad es un aparato. Y va a faltar muchas veces la caridad al prójimo. Bien, eso queríamos insistir, que es uno de los puntos tal vez académicamente, doctrinalmente interesantes de lo que hoy hemos dicho. Bien, que la Virgen nos ayude a crecer en el amor al prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.